Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La gente irá boteando. Estamos en el mes de julio. Somos un grupo de amigos, compañeros del sindicato, del partido y de fuera del partido y fuera del sindicato, porque esto es un grupo de amigos de todos los lados. Para mí es un honor presentar a Carlos Bru Purón. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño y salíamos Ángel Marín y Manuel Bru, hijo, salíamos del colegio, de vez en cuando aparecía un señor alto, espigado y delgado. Bueno, para nosotros era altísimo, porque ya se llegaba así hacia arriba, y era Carlos Bru. Yo tenía algo de conciencia política y no lo conocía salvo las informaciones que nos daba sus hijos, tanto Manuel Bru como Carlos Bru, que en paz descanse. Manuel Bru, que por cierto es sacerdote y que bendecirá esta asociación, esta fundación Anastasio de Gracia y la Fundación Socialdemócrata de San Andrés. Será la segunda vez que la bendiga, ya la bendijo el Padre Ángel, el Padre Ángel que es el miembro de esta... Iremos al paraíso. No le hagas la competencia, Manuel. No. Como veis, ahora le daré la palabra a Félix González Argüelles, que tiene respuesta para todo y salidas para todo, que seguro que es verdad que el Padre Ángel lo ha bendecido. La Fundación Socialdemócrata está sin bendecir, por lo cual será bendecida próximamente. Cuando yo miraba hacia arriba a Carlos Bru, yo era un niño y yo no era muy consciente, aunque Manuel Bru y yo fundamos un periódico que se llamaba 31 días en el colegio, que éramos de izquierdas y republicanos. Yo por lo menos era republicano, cosa que tú no lo eras menos. Y incluso hice un artículo que todavía conservo que era "Perdimos la guerra", se llamaba el artículo. Un familiar mío me llamó y me dijo: "Antonio, está muy bien, tienes muy buena pluma para escribir. Pero escribes muy bien. Y esto de que perdimos la guerra está muy bien, solamente tiene un fallo del artículo". Dice: "¿Qué fallo?". Dice: "Que no perdimos la guerra, la ganamos". Dije: "Ostras, estoy en distinto bando". Este tío mío, decir tío por decir. Pero ya está, ya tenemos una cierta inquietud política. Carlos Bru es de Astudillo, Palencia. Cuando nació, Astudillo tenía 2000 habitantes, ahora tiene 1000 habitantes. Se han ido varios Carlos Bru de Astudillo en Palencia. Él estudió en los marianistas, es decir, en el Pilar. Como tantos otros, como un articulista de esta mañana que ha escrito un brillantísimo artículo en El País llamado Javier Solano. También estudió en Pilar. Sí. Es una persona que con unas inquietudes, como las ha tenido sus hijos, pero con unas inquietudes desde muy joven, estuvo apoyando la transformación democrática en nuestro país desde sus inicios, desde los inicios de Carlos Bru, a la sombra de don Juan de Borbón y Battenberg, y Battenberg es el segundo apellido de Juan de Borbón, y en los conciliábulos de Estoril, etcétera, etcétera. Pero de siempre, desde joven, ha sido un convencido europeísta. Hablo así bajito porque estoy sin comer, entonces. Convencido europeísta. Por ejemplo, yo no llevo folios para poder presentarle porque es amigo mío, entonces le conozco sobradamente. Perteneció a la Asociación Española de Cooperación Económica, que fue una asociación que intentaba impulsar la entrada de España en las comunidades europeas, que cumplíamos probablemente porque cumplíamos el artículo 1 o 3 del Tratado de Roma, que dice que tiene que ser un Estado europeo social de derecho, que España entonces no era ni social ni de derecho ni democrático, ni casi ni europeo. Y además, una de las cosas, hizo muchas más cosas que me voy a ahorrar, hizo posiciones para notario, se hizo notario en Sevilla y después se hizo un conocidísimo notario en Alcobendas. Él compaginó su actividad notarial que aprobó con 29 años o 28 años, con su actividad política en tiempos de Franco. Tan es así que una de las cosas que más me sorprendió siendo niño, se acordará Manuel Bru, bueno, Manuel Bru se acordará más que yo, fue que en nuestras casas se hablaba del contubernio de Múnich. Pero no se habla, la frase no es el contubernio de Múnich, que es el contubernio de Múnich. ¡Oh! ¿No?
Es decir, había como una especie de maldición sobre Kronberg en Múnich, que no era otra cosa que el cuarto congreso del movimiento europeo en Múnich en el año 1962, si no recuerdo mal, donde se juntaron 138 intelectuales y personas comprometidas, no solo intelectuales, y personas comprometidas, ¿no? Para traer la democracia a nuestro país. Eso fue muy condenado por parte de las autoridades. De hecho, Carlos Bru fue perseguido, duramente perseguido. Estábamos recordando cuando ha llegado su pase por el Tribunal de Orden Público y por lo tanto por la justicia franquista y por lo tanto perseguido por Franco. Apoyó a los intelectuales en el Congreso de la Libertad con la Cultura, donde estuvo López Alarguren, estuviste tú, etcétera, etcétera. Es por lo tanto un histórico de la política española. Él fundó, o es uno de los fundadores de un partido político que se llamaba Izquierda Democrática, de la que me acuerdo yo perfectamente, con personas de bastante relieve. Si estaba Luis Jiménez, estaba Joaquín Luis Jiménez, Gil Robles, José María Gil Robles y Carlos Bru, de la Izquierda Democrática. Pero en esta confluencia de la izquierda y de los socialdemócratas españoles acabó formando parte en 1979 del Partido Socialista Obrero Español y fue diputado en Cortes en el año 82, si no recuerdo mal, en el año 82. Pero su gran etapa de madurez política la ha protagonizado como europeísta convencido y como eurodiputado. Fue uno de los impulsores, si no el gran impulsor de la ciudadanía europea y del concepto y el principio de ciudadanía europea en nuestro acervo comunitario. Tiene mucha obra escrita. Tengo el honor de decir que yo he participado, aquel niño que con Ángel y con Manolo que veíamos y casi le tirábamos de los pantalones cuando estábamos en el colegio, acabó colaborando en un libro con él. O sea que también yo tengo mi mérito, entonces, que fue un diccionario de economía. Diccionario de la Unión Europea. Exacto, diccionario de la Unión Europea. Hicimos con Javier Morella, yo mismo. Y bueno, él tiene mucha obra escrita, desde obra temprana, Gestión y Cogestión, es uno de, si no es tu primer libro, es uno de los primeros. Y desde luego el libro que tenemos todos en nuestras vitrinas es el de Ciudadanía Europea, que fue uno de los grandes impulsores como eurodiputado y como el principal europeísta español. Lo principal porque ha sido presidente del movimiento europeo durante muchos años. Y allí le visitábamos, ¿verdad?, en la Gran Vía madrileña, siendo yo estudiante y luego siendo yo profesor, ¿no? Sin más, le doy la palabra junto con mi agradecimiento a Félix González Argüelles y a la ejecutiva y dirección de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, y agradecidos siempre por tu apoyo, especialmente por tu apoyo ideológico, político, incluso infraestructural, pero especialmente tu apoyo político, en el mejor del sentido de la palabra político, porque nos estamos haciendo muy amigos y desde luego yo que le leo a Félix profusamente, por otros motivos que no voy a contar aquí, le leo profusamente, me parece una persona que junta dos cosas muy importantes en política, que es primero la profundidad del debate, como me ha dicho hace un rato, y el sentido del humor, que eso oxigena un montón. Solo las personas inteligentes tienen profundidad del debate y sentido del humor como Félix. Pues muchísimas gracias a todos y bienvenido, Carlos. Bueno, buenas tardes. La verdad es que Antonio Ramón, esto no es nunca objetivo, es un amigo y por lo tanto los amigos a veces no son objetivos que deberán de ser, ¿vale? Dar la bienvenida a Carlos a esta casa, el partido de su casa, a vosotros y a vosotros que ya nos estamos haciendo tan habituales que esto ya parece más una familia. Bueno, yo creo que somos una familia y no tanto un espacio de debate, pero eso que también, ¿vale? Y hoy para hablar de un tema que es apasionante, que es un tema para nosotros también muy importante, como es el futuro de la Unión Europea. ¿Qué queremos de esta Unión Europea que, bueno, pues últimamente quizá no vive sus mejores momentos, hay ciertas incertidumbres, ciertos problemas, y sobre todo escuchar a una persona como Carlos que yo creo que conoce perfectamente la génesis y la historia de todo lo que es el movimiento europeísta, y es muy importante escuchar a la gente que tiene un relato y una historia sobre un tema en concreto,
porque eso nos puede dar una perspectiva de lo que pasa hoy y sobre todo nos tiene que preparar para lo que tenemos que jugar de cara al futuro, ¿no? Y además yo le decía que es una coincidencia. Nosotros la semana pasada hicimos una jornada también sobre Europa con la Embajada de Francia en Madrid, en la residencia del embajador, y hemos tenido también allí a un grupo de gente, economistas, sociólogos, politólogos, gente que está ahora mismo en la primera línea política, pues hablando de Europa, porque yo creo que es un tema muy importante. Y probablemente hoy surja aquí bastante discusión sobre esto, ¿no? Y yo solo quiero hacer hincapié en dos ideas que para una fundación como la nuestra, que es una fundación del mundo del trabajo, tiene su relevancia, ¿no? De una parte, nosotros siempre hemos mirado a Europa como una posibilidad para tener derechos, para cohesionar el territorio, para poder tener más oportunidades, para poder desarrollarnos, ¿vale? Pero también hemos mirado porque queremos una Europa que mire a las personas y que sea una Europa social, no solo una unidad política, no solo un escenario para moverse las personas, las mercancías y demás, sino que queremos una Europa social con todo lo que eso conlleva. Y la otra cuestión, porque podríamos hablar de muchos más temas, ¿no? De la paz, del bienestar, de la cultura también, porque yo creo que hay que demandar una cultura europea que a veces olvidamos. Y yo creo que la otra gran cuestión que yo hoy quería poner encima de la mesa antes de escuchar a Carlos es una cuestión muy negativa. Y es que una Europa como la que nosotros defendemos, de un primer mundo, no puede dar la espalda a los dramas que vemos todos los días con la migración. Es decir, esto es una lacra de esta Europa, un sinsentido. Lo que ha ocurrido el otro día en el Consejo es un sinsentido, no tiene ni pies ni cabeza que Europa dé la espalda a la dignidad, a un mínimo espíritu de humanismo, y yo creo que es un tema preocupante, porque cualquier Europa que queramos construir o se construye desde los valores o tendrá los pies de barro. Y como lo que venimos a escuchar a Carlos, pues Carlos, bienvenido hasta tu casa y tienes la palabra. Máximo 2 horas. 2 horas, Máximo 2 horas. pero no sé, lo que tú consideres oportuno y luego ya que la gente intervenga. Yo me hago pesado enseguida. Pero vamos a ver, muchísimas gracias, Antonio Miguel. Muchas gracias, Félix. Antonio Miguel, tus palabras son verdaderamente para mí emotivas, es cierto. Iba yo a recoger a esos chavalines, Carlos y Manuel, Carlos que lamentablemente falleció después. Pero me encontraba con los compañeros, ahora también este nuevo, el recuperado, también les recuerdo de chavalín. Y entonces, pues bueno, uno era ese papá notario y los amigos del papá notario, el cual pues dicen que es un poco rojoide y tal, ¿no? Un hombre tempaído, eso sí, simplemente demócrata, y que colaboró en ciertas actividades en las cuales ya le movía para su espíritu democrático la idea de Europa. Y por eso, cuando has hecho alusión tú a mi contenido de Muri, en el cual fuimos 138 españoles, pero lo significativo es que éramos del interior y del exilio. O sea que fue la primera vez que se reunió el interior y el exilio oficialmente a cara descubierta, porque nadie negó que se trabajara la reunión en el cuarto Congreso del Movimiento Europeo Internacional, el que teníamos una asistencia enorme de más de 1.000 personas, y junto a la prensa y toda la entonces empezaba la televisión, etc. Bueno, pues allí estuvimos, dimos la cara, y claro, efectivamente hubo sanciones muy graves. Yo no puedo estar contento de que no me cayó demasiado, pero lo que sí me ha caído, y es lamentable para mí, es que soy el único superviviente. De los 128, pues hoy en día, pasados años, 138, soy el único superviviente. Y bueno, pues yo creo que eso fue un acto en el cual demostró España que no solamente queríamos la democracia por sí misma, sino que queríamos la democracia como el pórtico para Europa. Porque Europa era algo que ya intuíamos, era una puerta abierta, ese pórtico lo llamaban una segunda puerta, que era la del encuentro entre los pueblos, los cuales tienen que, mediante el sistema federal, llegar a entenderse, llegar a producir ventajas para el pueblo y después llegar a tener una solidaridad de la cual hablaba Félix y la cual es imprescindible, y
porque yo siempre he considerado que Europa no vale para nada, sino Europa no es una rampa de lanzamiento hacia una unión superior, que es la unión de los pueblos del mundo, la unión de las gentes del mundo, la unión, en el fondo, de los habitantes del mundo. Eso es lo que tenemos que dar algún día, un mínimo de estructuras políticas en las cuales se puedan, como intentó la ONU, pero la ONU carece de otra eficacia que la que ordenan 5 estados, que son los del Consejo de Seguridad, en el cual se democraticen las decisiones en la ONU y lleguen a respetar y garantizar los derechos humanos para todos y todas, cada uno y cada una de los habitantes de este pequeño pero conocido planeta. Bien, pues yo voy a hablar de ello, pero me voy a limitar a una exposición un poco histórica de lo que ha significado el europeísmo, cómo los socialdemócratas han favorecido ese europeísmo, y después 3 o 4 puntos concretos, porque yo creo que para el coloquio es lo que más vale, porque yo quiero sugerir esos puntos y esas composiciones, de una de ellas precisamente de la que ha hablado Félix, de la migración, y oír vuestra opinión, que es lo más importante. Somos pocos, pero estoy seguro que los que están aquí, las que están aquí, tienen ideas y pueden sugerir, y yo os lo voy a agradecer, y me tenéis que aguantar el rollo, pero la ventaja es que después en el coloquio hablaremos juntos. Y hablamos juntos en un año, estamos en 2018, en el cual se cumple curiosamente el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, 1818. Yo creo que es conveniente de cuando leer sus textos. Yo he leído algunos muy conocidos por otra parte. Uno de ellos es el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, que escribió en el 58. Y dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que es el ser social lo que determina su conciencia. Lo cual es bastante realista. Hay que contar con los fácticos, hay que contar con los elementos determinantes, porque siempre se piensa en función de ellos. No se piensa en abstracto, se piensa en función de un ser social. Ese ser social después lo explicaba como era. Y esto la gente no lo recuerda, y lo lee poco. Pero decía que las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa, no en la sociedad proletaria, en la sociedad burguesa, y yo por tanto estoy pensando en el mercado, en la globalización, pero con justicia social y con revolución tecnológica. Las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan la solución al antagonismo de las condiciones de vida de los individuos. O sea, la realidad del mercado, pero un mercado sujeto a la justicia social, es el que posibilita, entonces bastante producir con un catálogo, ¿no? Pero es lo que posibilita la existencia de una productividad la cual ha de favorecer a la gente. Yo me pregunto, ¿esto es dirigismo totalitario? Pues no, francamente, no lo es. Pero luego en el programa del Gotha, en el cual efectivamente sí se opuso a otros socialistas de otro tipo, él decía con Engels, de cada uno, esa frase famosa, de cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades, es decir, cada uno debe prestar lo que sirve, para lo que sirve, a cada uno según sus necesidades, lo cual es un realismo auténtico y humanismo, cada uno según sus necesidades. Hay que pensar en la situación de la salud, hay que pensar en la educación, etc., lo que necesita cada uno, la persona bien sujeta a la asistencia. Y todo ello lo previó Marx, y añadiendo que solamente el desarrollo global del individuo, cuando el desarrollo global del individuo haya aumentado las fuerzas productivas y los manantiales de la riqueza fluyan más abundantemente. Bueno, pues está hablando de un desarrollo en el cual nos encontramos, y estamos en eso. A mí me suena que eso no es dirigismo totalitario, es más bien reconocimiento de la conjugación entre libertad y justicia que nos ofrece la socialdemocracia. Pero en fin, yo no voy a defender a Marx, sino creo que hay que leerlo y hay que mantener algunas exigencias de justicia al tiempo de la libertad. Porque ¿cuál es el ser social? Los determinantes en el tiempo de hoy, en el momento de hoy. Bueno, estamos en el siglo XXI, llevamos 18 años, y la verdad es que hay unos factores realmente revolucionarios. La trabajosa, pero lenta, pero ineludible globalización económica. El PIB mundial, esto sabe mucho con Antonio Miguel, yo me meto en cifras y meto la pasta seguramente, pero en fin, el PIB mundial parece ser que está en los 80-90 billones de dólares. Bueno, pues sin embargo, los movimientos financieros están en 70 veces ese PIB mundial. O sea, ya hay que ponerse en 2000 y pico. El movimiento de prestación de servicios financieros y al mismo tiempo de servicios, pues también
está multiplicando por mucho más. La población mundial en lo que fue el siglo pasado se multiplicó por 4 veces, pero la riqueza por 12. O sea, no podemos negar que el siglo XX en este aspecto ha sido positivo. Porque cuando nació Marx, en 1818, el 90% de la población estaba sujeta a la pobreza máxima, la cual hoy en día se calcula como $1,50 en precios fijos, naturalmente precios de paridad adquisitiva, según la inflación, estaba en 90% estaba en esa situación de no llegar al $1,50. Hoy en día es al contrario. Hoy en día estamos en que en ella se encuentra solamente en ese sector de pobreza máxima el 10% de la población mundial, o sea, unos 600 y pico millones de personas. Se ha dado un salto impresionante. La verdad es que eso se debe sobre todo al fortalecimiento de la economía de dos zonas de lo que era el tercer mundo, o sea, China e India, y otras zonas también del sudeste asiático. Pero no puede negarse que verdaderamente hemos dado un salto impresionante. Si con un tratadista norteamericano, Napoleón, yo dije que ha reconocido que son como 4.000 millones de personas las que hoy están sujetos al móvil, al teléfono móvil o ven la televisión. 4.000 millones de personas, más del 50% de la población mundial. En fin, nos damos cuenta que ha dado un salto impresionante, pero también ese salto no ha quitado una desigualdad hoy en día todavía muy dura. Una desigualdad, yo diría, habrá que adelante. El Credit Suisse, por tanto, no es sospechoso. El Credit Suisse, una entidad capitalista, ha entendido, y parece que es un cálculo incontestado, que el 1% de los humanos, o sea, unos 65 millones de personas, detentan el 50% de la riqueza mundial. Hay el famoso 20, 80, 80, 20, que en cuanto a ingresos, un 20 siempre tiene el 80, mientras que el 80 se queda con un 20%. En la Unión Europea, esa baja de la tasa de 61 millones de personas baja a 33%, pero Piketty nos ha demostrado que a pesar de que hay un desarrollo económico importantísimo, el que he dicho antes, sin embargo, ha aumentado 3 veces la desigualdad en lo que llamamos del siglo XX y poquito del siglo XXI. España está peor en esto, Si se calcula que la media europea de los ingresos de los ricachones es 8 veces el de 10%, también recíproco de los pobres, 8 veces en la media europea nosotros estamos en 14 veces de diferencia. Y no digamos cuando se trata de los grandes sueldos de los CEOs. El otro día hemos tenido ocasión de conocer por televisión cómo se llega a que una persona llegue a ganar 20 millones al año como simple ejecutivo. 20 millones al año. Es decir, 1,5 millones por mes. Es una cosa que verdaderamente es escandalosa. Mientras hay gente que todavía sigue en esa situación de pobreza total. Esa pobreza, los técnicos, yo no sé nada de todo eso, pero en fin, está demostrado, hay un coeficiente Gini, el cual se parte de una igualdad que es 0 a una desigualdad máxima que es 10. Bueno, pues la media europea es 0,30 de desigualdad. En España estamos mal, 0,35, solamente son más desiguales los de Letonia hoy en día dentro de la Unión Europea. Hay que corregir todo esto. Pero todo esto no sería antisocial, que lo es. Félix Tempardo, no se puede vivir con esa desigualdad. Es que además es antieconómico, de eso sabe mucho Antonio Miguel, está demostrado. Porque los ricos no consumen más que el 40%, o sea, ese señor o señora de 20 millones no consumen más que un 20% de esa cantidad y a lo mejor no llega a eso. Lo demás lo va almacenando para los niños, etc. Alguna obra de caridad que él dice y se lo hace propaganda de ello, hay algo que hay que reconocer, se la hace la profesión a las fundaciones, etc. Pero la verdad es que la mayor parte es ahorro. Solamente consume el 40% y por tanto no incentiva la economía. Mientras que los pobres de lo que ingresan se lo gastan al 100%. Pero ese gastarse el 100%, ese consumir 100%, crea una demanda agregada, la cual da lugar a más inversiones, más productividad y por tanto mayor desarrollo económico para todos. Esto es lo que nos encontramos en la sociedad actual, teniendo en cuenta aquel ser social de cada vez más, que es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, cómo está el mundo, lo que gana, lo que gasta, lo que recibe y cómo lo reparte. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Los socialistas han tenido en cuenta? Pues yo creo que han tardado bastante. Lo que
primeros socialistas que hablaron de una unificación europea lo veían de una manera muy abstracta, muy teórica. Por ejemplo, ahí está el socialismo utópico de Charles Fourier, que es el que hablaba de la existencia de una libertad de comunas libres, del falasterio, etc. Era puramente teórico, dependía de la voluntad de la gente y no dependía de una reglamentación que tiene que venir, no en vano uno así comunista, pues tiene que venir un poco de la democracia que se manifiesta en un Estado de Derecho y por tanto unas reglas sujetas a coacción, de tal manera que la regla y la ley tienen que estar amparadas por una coacción, porque cuando la ley no está amparada por una coacción es el momento en que la coacción, la fuerza, se puede convertir en ley. Por tanto, tengamos en cuenta que a través del derecho pueden ser existentes estructuras de un poder, etcétera, pero solamente cuando garanticen una existencia de una comunidad auténtica. Por ejemplo, hoy en día luego hablaré de ello, pero ha hablado de Félix. La idea de la cogestión es algo que hay que garantizarla, porque el interés en una empresa está mucho más quizá que su CEO, que su dirigente, está en el empleado que vive de ello. Y por tanto el mantenimiento de una cierta cohesión en las empresas para que estas funcionen bien es algo que está garantizado por la ley, amparado por la coacción. El que no cumple, se aguante. Bien, después vino el federalismo, que también era de tipo social, era, se puede decir, que no había todos partidos, pero en fin, Proudhon era un socialista en el fondo, el cual ya advirtió de que o abrimos la era de las federaciones, que es el entendimiento, después diré cómo, el entendimiento de la gente para funcionar en colectividad, o bien tendremos un purgatorio de más de 1000 años. Felizmente no hemos tenido ese purgatorio, está un poco más mediado. La situación más mediada precisamente porque ha habido federaciones, entre ellas la Federación Europea. Luego hubo algo que la gente no conoce. Fue un socialista el que se opuso, Jean Jaurès, jefe del gobierno francés en aquel momento, se opuso a la Primera Guerra Mundial. No había razones suficientes, era un triste, un asesinato, etc. La situación de los Balcanes, la situación de Serbia, Austria, etc. No había razón para entrar a una guerra. Jean Jaurès se opuso a esa guerra y con ese motivo, él con una alemana socialista también, Rosa Luxemburgo. Se opusieron ambos, el primero fue asesinado. Después tenemos en la segunda, termina la guerra y hay un socialista, no es socialista de carne, pero es auténticamente progresista, que es el economista Keynes, el cual se opone a las indemnizaciones impuestas a Alemania porque se la arruina, lleva una inflación desesperada y eso le hará el ánimo de revancha. No le hicieron caso y vino lo que vino. Pero sin embargo, frente a lo que vino, hay un intento por un socialista, primer ministro francés también del Partido Socialista SF, que es Aristide Briand, el cual dice hay que llegar a un entendimiento con Alemania y hay que hacer una colectividad, hay que hacer una Unión Europea dentro del seno de lo que se llama entonces la Sociedad de Naciones, que tenía un carácter meramente declaratorio, nunca tenía un carácter, el poco que tiene hoy, ni siquiera aquello lo tenía respecto a Naciones Unidas. Entendió con Stresemann, un conservador alemán, el llegar a un pacto, fue el Pacto de Locarno, que era un nacimiento de una especie de Unión Europea, que se lo cargaron, quedó en la desidia y así tuvimos la Segunda Guerra Mundial. No se sabe, y creo que yo he insistido en ello, que dentro de Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, fueron unos cuantos militares, unos cuantos socialistas, chicas y chicos, los cuales desde dentro de Alemania y clandestinamente provocaron la Unión Europea, diciendo la única solución eran los que yo llamaba los fajadores, los que iban por debajo de tierra. Esos fajadores dijeron, hay que llegar a una Unión Europea, que es lo que terminará con las guerras, la que lamentablemente tenemos en estos momentos. Estamos en plena Alemania nacional, probablemente que cascaron, porque fueron a Ginebra los que pudieron y hicieron una declaración en este sentido. Hubo otro, no era socialista, era comunista, pero que luego pasó, lo he tratado mucho, pasó a ser un auténtico socialista, sin carne, socialista, que es Altiero Spinelli, el gran europeísta Altiero Spinelli, que en una isla donde estaba deportado por el sistema, por el fascismo, pues allí hizo la declaración sobre Europa, que es el fondo de lo que serán los Estados Unidos de Europa en el futuro. Estados Unidos de Europa, en la cual un anarquista, pero también próximo socialista, Bakunin, había sido el primero que había definido Estados Unidos de Europa. Bueno, luego ya llegamos al Tratado de Roma, o sea, llegamos al Tratado de Cinca. Dentro de la guerra hay un hombre, el cual tampoco tiene carne socialista, pero realmente es socialdemócrata, 100%, en todo su actuar, que es Jean Monnet.
Jean Monnet demuestra que es un socialdemócrata el que por primera vez en la Francia vencedora impone un plan económico declarativo, o sea, no coactivo, pero un plan económico indicativo. Eso es verdaderamente una posición socialista en cuanto a la producción de los bienes, pero sobre todo en cuanto a aquellos bienes que han sido los que han exaltado a la gente, los del Sarre y los de la frontera franco-alemana, los del carbón y el acero, es el primero que dice, inspira a un demócrata cristiano, hay que reconocer a los demócratas cristianos que fue extraordinaria también en aquella época, a un demócrata cristiano Schuman, a la famosa declaración Schuman redactada por Monet, pues les escribió paso a paso, llegaremos al funcionalismo para crear solidaridades de hecho. Solidaridades de hecho que es feliz de lo que tenemos que actuar nosotros y por eso me referiré a puntos concretos. No se puede decir, soy solidario en general, no, solidario en esto y en esto. Pues esa solidaridad de hecho es en la que en el funcionalismo Jean Monnet nos llevó a la creación de Europa. Y después también hay un parón, hay muchas dificultades, después del tratado de la CECA, el carbón y el acero, y sin embargo no se llega a una unión de lo que puede ser el tránsito de la mercancía, los servicios y los bienes, así como los capitales en Europa. Está todo parado, porque hay entonces un general muy bien intencionado, pero demasiado cachotero, el señor de Gaulle, está paralizándolo todo, pero esto se rompe por un socialista belga, que se llama Henri Spaak, el cual coge a los jefes de gobierno en aquellos días, les mete en la ciudad de Messina, les secuestra y dice, hasta que no salgáis de aquí no llegamos a un acuerdo. Salieron y se creó lo que era la base de esa comunicación de todo tipo de bienes y servicios que da lugar al Tratado de Roma de 1950. Por tanto, tenemos en cuenta que son los socialdemócratas los que están colaborando mucho, los que están verdaderamente participando en esa creación europea. Hay una aportación concretísima que la impulsa Spaak, el Tratado de Roma. Que estén regulados y estén obligatoriamente regulados lo que son los servicios europeos de interés general, los 6, artículo 14 del Tratado de Roma, es decir, salud, educación, vivienda, etc. Están garantizados para Europa. Después hay una buena labor, también impulsada por Spaak y otros socialistas con demócratas cristianos, que es la de, una vez producido el fenómeno de la descolonización, llegar a acuerdos comerciales con los mismos países coloniales. Son todos los tratados de Yaoundé, Cotonú, etc., los cuales verdaderamente les han dado ventajas en la relación de comercio, lo que se llama nación más favorecida, porque era preciso, porque era de justicia y porque verdaderamente dio no solamente el desarrollo económico para los países, sino un desarrollo económico producto, en recíproco, como vengo diciendo, cuando se consume más, entonces da lugar a que se produzca más y produzca más, etc. Hay algo también muy importante que es la idea de cohesión. Esa idea de cohesión está ya en los fondos. Los fondos nos lo facilita un gran europeísta, socialdemócrata también, socialista de partido de carne, que es Jacques Delors, y el cual establece los fondos de garantía agrícola, el fondo regional, etc. Y hay un señor que quizás les suena a ustedes, llamado Felipe González, el cual en el momento de ingreso de España en la Unión Europea impone otro fondo, un fondo genérico, el fondo de cohesión, el fondo de justicia social, entre los que tienen más que los que tienen menos. Se puede decir que, por tanto, la socialdemocracia viene trabajando por la construcción europea. Y hay socialdemócratas que han traído cosas negativas. Por ejemplo, Blair, cuando tempestivamente y además a conciencia, sabiendo una mentira, se metió en la gran mentira de la Irak. Y por tanto, eso fue bastante negativo. Y hoy en día todavía ha habido un socialdemócrata, el director de la Seguridad el presidente del Eurogrupo, el señor Dijsselbloem, muy difícil de pronunciar y muy difícil de aguantar porque no ha hecho nada más que hacer la puñeta de todo lo que sea un entendimiento de la producción europea, el reconocimiento de la necesidad de inversión, el reconocimiento de romper las quiebras de aquellos países que están en dificultades. Es un austericidio el que ha mantenido nuestro buen amigo, el socialdemócrata Dijsselbloem, que menos mal ya no está, y hoy en día es una persona a la que yo he tenido la ocasión de tratar, Centeno, un portugués, el cual probablemente nos va a traer las posibilidades de una Europa de inversión, de una Europa de productividad nacida de la producción. Y por tanto, estamos en un momento de la recuperación europea. Hay que reconocer también los nombres de otros socialdemócratas, Schulz, el portugués Costa, que verdaderamente ha hecho un gobierno en el cual la gente se asustaba, porque está el Partido Comunista, etc., y se está funcionando perfectamente, y por tanto
tanto, yo creo que la función de Pedro Sánchez hoy en día puede formar parte de ese cuarteto desde una democracia cristiana, pero en coalición, que es Alemania, vemos lo que pasa en estos días, yo creo que la señora Merkel, que es mucho más orgullosa de lo que se piensa, lo va a mantener, y con el tema que ha habido Félix y que luego hablaré de él, que es no solamente el de la inmigración, sino también el tema de la reacción de un auténtico sistema del euro, y yo creo que entre esos países, Portugal, España, Francia, con Macron, que verdaderamente no hay que negar su origen socialdemócrata también, él tuvo el carnet del Partido Socialista, hoy en día va a una política económica un tanto más capitalista, pero realmente quiere conocimientos y información de justicia social, y eso con el gobierno de coalición alemán, yo creo que los que pueden garantizar la existencia de una defensa del euro, porque la defensa del euro está precisamente en que se inordine de contenido económico, no solamente monetario. El contenido económico en el fondo es contenido político. Hubo un tratadista, no hablaba cómo se llama, el cual hablaba de que la acuñación de moneda siempre crea leyes. Todo el sistema político y el sistema jurídico nacido del político debe garantizar el político, todos ellos nacen siempre de la existencia de moneda. Cuando hable de moneda, que viene de muchísimos tiempos atrás, y cuando tengamos la no moneda, o sea, la moneda ficticia, pero también es moneda, que es la criptomoneda, todo ello crea un régimen político y por tanto tiene que ser regido jurídicamente. Y eso es lo que tiene que hacerse con el euro. En el momento que se nació el euro, tenemos que establecer una unión social mínima, para que no haya el dumping, el famoso dumping, por ejemplo, del fontanero polaco, que dice: yo como soy polaco me sujeto al régimen, que es un régimen verdaderamente de una asistencia social, y yo trabajo en París, pero sin embargo mis obligaciones sociales son las que tengo por eso. Es un dumping que no puede admitirse. El dumping fiscal, el dumping es escandaloso del 10% como tipo máximo de las empresas en Irlanda, etc. Hay que terminar con los dumpings, hay que terminar lógicamente con los heaven, es decir, con los paraísos fiscales. Todo ello, más la garantía de los depósitos, más la creación de los eurobonos, que son una garantía, una creación, que para eso existe un gran conglomerado económico en el cual, para que los estados y aquellas empresas que se encuentren en un momento de dificultad puedan garantizarse una cita o una espera, todo ello llevando a algunos programas de inversión. Tenemos un Banco de Europa que no sirve para nada. Yo lo he estado visitando cuando era diputado. El Banco Europeo de Inversiones es una cantidad ridículas. Una cantidad ridículas las que dedica, porque tampoco lo percibe, para realmente hacer inversiones en Europa. Y es como deben tratarse. Hoy en día, leíamos hoy en El País las declaraciones de la nueva ministra, hija de un gran amigo mío, de FECUM, cristianos socialistas, está la nueva ministra del Medio Ambiente, en la cual habla de que naturalmente tenemos que llegar a una garantía de que los elementos energéticos no contaminantes tienen que resolverse a una escala más alta. Pues es verdad, no podemos resolverlo solamente desde España. No estamos en un tema solamente del trasvase entre Murcia y la Mancha. Estamos en la posibilidad de un trasvase mucho mayor. Estamos en la posibilidad de un corredor mediterráneo que nos lleve mediante mucho menos gasto del transporte, que es el que produce una contaminación enorme, todo ello mediante un acuerdo entre los países. Pues bien, si no se hace un banco de inversión sujeto también al medio ambiente, en el cual se venga a cumplir los requisitos del acuerdo del clima, de que para el 2030 tengamos hayamos reducido para el 2030 hayamos reducido sí, un 20% las emanaciones de gas, etcétera. Todo eso, si no hacemos de Europa, no llegamos a hacerlo nunca. Bueno, y todo esto son las generalidades que yo he propuesto, sobre todo la de que el Eurogrupo llegue a tener, y que llegue a tenerlo democráticamente. Se habla, no es un tema que haya estudiado muy a fondo, no me parece muy bonito, el de que exista una sección en el Parlamento Europeo que sea exclusivamente de los parlamentarios de los 18 del euro. A mí no me convence excesivamente, pero lo que hay que hacer es que dentro del Parlamento Europeo, con poderes, mucho más de lo que tiene ahora, exista una dedicación a los temas del euro por parte de los parlamentarios que están en ello. Dentro de todo eso, de que un presidente del euro, que actualmente ha dicho va a ser centeno, y por tanto es una buena noticia, la de que tengamos una regulación
del Fondo de Resolución y del Fondo de los Eurobonos, todo ello puede hacer que el euro no sea una maldición, como ha sido, por ejemplo, para Grecia, sino que realmente sea un paso adelante para todos los países pertenecientes al mismo y se vaya extendiendo a los demás países hasta los 28. Pero una vez hablado de estos términos generales, yo me referiría a los elementos, y quiero con ello terminar con unos toques simplemente para tener lugar de discusión. Todo federalismo, como sabéis, es complejo de 3 elementos, los cuales están intrínsecamente inordinados, que son autonomía, participación, solidaridad. Autonomía, pues bueno, autonomía yo creo que esto es un castizo, ¿no? Cada uno es cada uno, cada uno es cada uno. O sea que lo que significa la autonomía es que no solamente en la persona, ante toda la persona, la cual se rige por la dignidad que ya en el siglo XIV descubrió Pico de la Manándola y que hoy en día es elemento dentro del preámbulo de la Declaración de Derechos de Naciones Unidas. La dignidad del hombre es algo irrebatible, es algo que siempre el hombre, entendiendo el hombre y la mujer, que hay que garantizar al máximo. Esto está en la Declaración de Derechos Humanos, está en la Declaración de Derechos Humanos del Consejo de Europa, está garantizado mediante un recurso, esa garantía de la autonomía individual de los derechos humanos está garantizado también hoy en día en los países de la Unión Europea, lo cual lamentablemente carece el Tribunal de Justicia del poder ejecutivo que tiene el Consejo de Europa y que tenemos que conseguirlo. Y también hay autonomía, como no nego, no voy a traer a ello porque es un tema muy distinto, del tema de autonomías territoriales. Autonomías territoriales que no sean esa retrotopía de que ha hablado Bauman, en el cual dice que nos unimos recordando a mi abuelo. Pues no es eso. Y somos distintos porque es como era mi abuelo. No, no, no. Somos quizá pues, los que tenemos una lengua, que es algo importantísimo. La lengua es algo que hemos aprendido desde el momento de que hemos dejado de mamar de la madre, y entonces es algo que verdaderamente nos caracteriza. Hay singularidades. Esas singularidades están reconocidas en Europa. Esas singularidades están en el Comité de Regiones y no tenemos por qué cargarnos, y no tenemos por qué asustarnos. Y si alguien a eso le llama media nacionalidad, que no deja de ser un truco semántico dentro de la Constitución española, porque nacionalidad es más bien el reconocimiento de una condición de la persona, no es una existencia de un cierto conglomerado, pues si alguien le llama nación de naciones, como ha dicho Pedro Sánchez, pues tampoco lo peligroso. Es decir, esa autonomía que no rompa la solidaridad y que no rompa la participación, yo creo que se puede admitir y está admitida en Europa, y tenemos los ejemplos que sin embargo a nadie nos asusta, de Baviera, ya hemos estado viendo estos días porque está muy difícil a la señora Merkel, pero vamos, mucho más intensidad, como por ejemplo era la de Escocia, si es que verdaderamente sigue, que no va a seguir Inglaterra, y por tanto Escocia es lamentable, pero sin embargo algún día puede que se separe. Pero que se separe por procedimientos puramente democráticos. A lo largo de la participación, quiero decir que la participación, elemento de la democracia participativa, hay que tener mucho cuidado con ella. La participación, naturalmente, a través democrático del sistema de partidos es ineludible y es indiscutible. Que solamente las ideologías se concentran, la gente se parece de manera parecida, siempre que lo haga democráticamente, mediante el voto, la base general, siempre y básica, es la última, es la persona en sí, su papeletita, cada uno, no el dólar, como dice el profesor Arcais, no es una persona, un dólar, un voto, un dólar, sino un voto, una persona. Esto da lugar al sistema de partidos, el cual, a través del Parlamento, pues toma sus decisiones, y toma sus decisiones, entre lo cual, en los sistemas democráticos, cuando hay una mayoría en un sentido, viene en favor para respaldar la formación de un gobierno, viene en contra para que otro gobierno caiga, pues naturalmente eso es puramente democrático, para eso está el Parlamento y para eso está el sistema representativo de los partidos. No haber votado, haber votado otra cosa. Pero cuando se ha votado así, el sistema representativo de los partidos es ineludible en el Parlamento. Pero hay otro tipo de democracia, que es la participativa. La democracia participativa, que se ha llamado democracia directa, está mal dicho. Democracia directa quiere decir cuando yo voto y ahora mismo se ejecuta. Es lo que existía, lejanísimo. Los nobles británicos con el Juan sin tierra fueron los que decidieron la Carta Magna votando en ese momento de tiro. No se hace eso. Es una democracia semidirecta. Pero esa democracia semidirecta significa preguntar a la gente uno por uno. Pero cuando se pregunta a la gente uno por uno, si se hace en base de un referéndum, hay un texto, una ley, usted me dice si o que no, es medianamente admisible. Si es mediante esa ley, siempre que ha sido elaborada democráticamente por el sistema de partidos en el Parlamento. Pero si es simplemente
usted me contesta si me quedo en Europa o no, es decir, la pregunta binaria, un sí o un no, eso es un desastre, porque las preguntas tienen que ser colectivas y tienen que ser de temas, pluritemáticas. Y por tanto, lo monotemático binario es algo que realmente sirve bien para los acuerdos a la búlgara, como había en España en tiempos de Franco, en el cual hubo un caso en que se llegó a votar el 101% en positivo de lo que proponía Franco, o bien unos acuerdos en los cuales se ha votado el Brexit, en el que el 30% de los que han votado dice que yo no estaba muy enterado que las repercusiones que tenía esto, yo quisiera volver a votar, pues está muy difícil hoy en día. O sea, para mí las consultas binarias del sí o no me parecen antidemocráticas. Sin embargo, hay un procedimiento el cual yo he escrito sobre ello y creo que vale la pena reformarlo y mejorarlo en Europa, que es el de la iniciativa ciudadana europea, porque ahí se junta la gente y dice, vamos a hacer una proposición sobre este tema, pues un tema, por ejemplo, del agua, o un tema pues, de las desaladoras, que a la señora ministra hoy en día se la voy a hacer, yo creo que es importante las desaladoras para resolver un poco el tema de los trasvases, etc. Bueno, pues vamos a proponer nosotros, es una proposición, existe la Constitución Española, con 1 millón de firmas, no sé mucho caso de ello, existe mucho y muy bien en Andalucía, están haciendo proposiciones de ley muy interesantes, y hay una iniciativa ciudadana europea, la cual está el Tratado de Lisboa, pero que realmente no la efecto. Está muy bien que sean solamente medio millón de firmas, dentro de los 450 millones de europeos de los 18 está muy bien, de los 28, pero sin embargo la regulación es un desastre. Es un desastre porque simplemente la Comisión Europea se siente invitada para ello, y luego hace lo que quiere. No ha dado lugar a ninguna aceptación de una iniciativa europea que sea el Parlamento Europeo, y ahí entre el llamado procedimiento legislativo, en el cual tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros, el cual decide. Aparte de eso, tiene un defecto gráfico, que es que hablaba Antonio Miguel de que yo soy partidario de la ciudadanía europea, fue Felipe González Márquez el que nada más entrar propuso cosas concretas, la que he dicho antes, el Fondo de Cohesión y reconocimiento de la ciudadanía europea. Pues yo, que he trabajado mucho en la ciudadanía europea, no ha resultado, pero en fin, algo he hecho yo en eso, pues la ciudadanía europea significa que si se pregunta a medio millón de firmas, se establece una condición de que sea un significativo número de estados, que son una cuarta parte de los estados, pues no están mal 7 estados, porque claro, no van a ser solamente franceses o solamente búlgaros, pero sin embargo estableciendo cupos por cada país, de tal manera que para que vaya adelante una iniciativa europea tenemos que ser 25.000 y pico españoles lo que lo firmemos, y lo firmemos a la iniciativa. Está mal regulado eso y está mal regulada la simple invitación a la Comisión Europea. Hay que contar con que esas firmas, siempre que pertenezcan a un número mínimo de estados, 7 estados, deben repartirse por toda Europa, porque lo mismo vale la firma, por tanto el voto de un francés, que de un búlgaro o de un español. Bueno, pues vamos a la autonomía, a la participación, ya hemos hablado de ella, esa iniciativa ciudadana europea, yo creo que es necesario el potenciarla, porque es como la gente delibera. Es lo que el maestro de nuestro querido Rodríguez Zapatero, Petit, hablaba de la disputatoria, porque la gente que prepara una iniciativa discuten cuál es el texto, vamos a votarlo, no quita esta palabra, no se pone esta palabra, es decir, eso es empoderante. El hecho de que la gente pueda participar le hace saber más y le hace pesar más. Todos sabemos que la igualdad de sexos se logró en gran parte desde el momento que en el Congreso famoso de Pekín de 1985 se dijo que el voto de la mujer era empoderante. Y la igualdad de sexos desde entonces ha sido el gran empuje, y se puede decir, como ha dicho un filósofo, Tarnas, ha sido el gran logro del siglo XX, haber llegado a pasos muy adelantados en la empoderación de la mujer y por tanto la igualdad de sexos. Muy bien, en la Iniciativa Europea ha hablado Félix de la necesidad de esa participación. Gabilondo, ¿cómo se llama? Ángel Gabilondo habla de que participar es ser parte. Eso empodera. O sea, el hecho de que participes y no vamos a votar sobre esto, vamos a crear este texto y vamos a votar sobre él, etc. Eso te hace entrar más en el asunto y te potencia personalmente. Pues bueno, eso es ser parte. Y también dentro de la empresa es necesario absolutamente el que exista ese empoderamiento derivado de la decisión.
cuando se habla de una sociedad anónima europea, para que no sean solamente las multinacionales, sino que sea, yo claro, como notario tengo que trabajar mucho en las sociedades y dentro de la sociedad e intentar que no esté regida exclusivamente por el derecho internacional privado, sino que tenga una situación de legalidad en toda Europa, esa sociedad anónima europea no ha tenido éxito precisamente porque prescindió del elemento de la participación de los trabajadores. Quería recoger el elemento muy favorable traído por la socialdemocracia y la democracia cristiana alemanas de la Stimmbildung, me parece que se llama, que es la participación, la codecisión, en la cual establece que existe un sistema dualista, un consejo de administración y un consejo de vigilancia, en el cual estarán los sindicatos, que son los que auténticamente representan a los trabajadores, más a aquellos trabajadores que libremente tengan un cupo. Pues muy bien, eso que iba a ser el verdadero elemento vital de la sociedad europea se la cargó un señor, don José María Aznar, en una noche del 2 al 3 de diciembre de los años 2000 en Niza, en el cual dijo: no, aquí discutan ustedes, yo tengo muchos puros por fumar porque yo voy a conseguir que no se meta la codecisión dentro de la sociedad europea. Se cargó a la sociedad europea. Son 18 las que existen hoy en día, lamentablemente son en Europa. Y bueno, ya hemos hablado de la coparticipación, he hablado un poquito, demasiado me parece. Hay que establecer un sistema electoral, también la participación representativa, el hecho de que tengamos unas elecciones europeas, vamos a tener año que viene, con un sistema que todavía no está establecido homogéneo de elección y por tanto con los sistemas nacionales, en los cuales unos son mayoritarios, otros son puramente proporcionales, etc. Yo he sufrido, he vivido y he sufrido, me ponía de los nervios en el Parlamento Europeo cuando resultaba que había un compañero o una compañera laborista británica, la cual le importaba un pito todo lo que existiese en Europa, lo que existiese en el mundo. Únicamente había de conseguir que la concesión de ferrocarriles en la zona de Lancashire sea la que esté subvencionada por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque era el mayoritario que había en las elecciones en el sitio aquel de aquella zona. Eso es algo que no puede mantenerse. Hay que mantener un sistema único o bien hacer que se ha propugnado, y yo creo que tiene posibilidades, que dentro del Parlamento Europeo haya una zona que se llama escaños de unas candidaturas paneuropeas. Es decir, yo puedo meter en mi candidatura socialdemócrata, puedo meter a Gachi, que es una buena eurodiputada, pero también quiero meter a Jo Leinen, que es un holandés que lo hace muy bien, etc. No creo que tengamos tiempo de eso, pero será una cosa muy buena. Y por último, la solidaridad, ha hablado de ello Félix, creo, y yo he trabajado también por ello, batallitas que tienen uno con poco resultado, como la legalización de la tasa Tobin, es una tasa que verdaderamente no es de susto, un 0,1% de las transacciones financieras. Si todos pagamos el IVA en las transacciones de esta botellita o de cualquier cosa que estemos comiendo, etcétera, o que estemos comprando, ¿por qué no para la transacción financiera? ¿Por qué no el momento en que se realiza la operación económica de pasar de lo que teóricamente se dice que es la acción bancaria, que es la toma del ahorro para llevarlo a la inversión? Pues bueno, cuando alguien suscribe un bono o en un momento dado toma un crédito, pues que eso tenga también su pequeño IVA, el pequeño IVA, que es la tasa que creó, ¿verdad?, Keynes, pero que recogió después su alumno Tobin, que llevó Stiglitz, otro premio Nobel, lo llevó a un Consejo Económico de la ONU, en el cual lo trabajaron muy bien, pero que después la Asamblea, como la espera, se lo cargaron, pero que se va con Europa, ha estado muy adelantado, y ahora, bello pero durmiente, porque llevamos 5 años desde que está aprobado el acuerdo de una cooperación reforzada, es decir, que son varios estados los que han firmado, entre los España, la tasa Tobin entre nosotros, somos 12, está aprobado por el Consejo, pero sin embargo no lo cumplimenta, lo cual es una ilegalidad, también es una forma de participación y de solidaridad, y creo que debemos trabajar en ella. Y dentro de la inmigración, verdaderamente es un problema dramático. No podemos perder Europa por el hecho del miedo a la inmigración. La inmigración es un fenómeno que hemos practicado nosotros, desde España a otros países, a Alemania. Es algo que también los alemanes lo hicieron, y lo han hecho de todas las naciones, y precisamente aquellos que hoy se posicionan como el tercer mundo son los receptores de tantos de los que un poco orgullosamente nos llamamos primer mundo. Esto es algo que tiene que terminar. Tiene que existir un entendimiento recíproco de un campo entre unos y otros. Si estamos en una Europa que se calcula que para dentro de 20 años
no pase de los 700 millones de habitantes. Y estamos en un África en la cual para ese momento tendremos cerca de 3.000 millones de habitantes, es inevitable que tienen que ir a otro. Es algo, y Pedro Sánchez no sé muy conscientemente lo ha dicho, pero es un fenómeno que llegará. Estás viendo en este momento lo que existe en el Partido Demócrata norteamericano, pues que están teniendo aquellas personas de raza doble, son los que están realmente saliendo. Una mujer es la que en este momento va a ser la candidata del Partido Demócrata en Estados Unidos. Sí. Bueno, el fenómeno del mestizaje yo creo que es algo que recuperará en el futuro aquella ruptura que por la evolución tuvo lugar entre diversas razas. Es algo que será en un futuro que ni yo, que soy viejo, ni muchos de vuestros hijos y nietos que ya conozcan de lo que es el futuro del mundo. El futuro en el cual la gente se entienda, la gente se abrace, la gente se mezcle y todos puedan trabajar. En un mundo en el cual el trabajo se dice hoy en día que solamente, es decir, que el trabajo humano va a ser superfluo en un 46%, porque los robots lo van a traer y lo van a resolver, porque la digitalización, porque aquel coste marginal cero de Carlos Rifkin, etc., todo ello nos lleva a que, con algo que yo conozco muy poco, vosotros lo conocéis mucho más los jóvenes, porque los que manejan perfectamente toda la informática, eso llevará a esa revolución en la cual ese Homo Deus, de que habló el filósofo Hariri, ese Homo Deus, que no se lo crea, que no se ponga en plan de Deus, que sepa que es una persona que puede llegar a resolver mucho más. Ese que no necesita del trabajo físico humano, que va a desaparecer antes superior un 46%, ese tiene que llegar a un entendimiento entre las gentes, que la gente es de arte. Efectivamente, mira, yo recuerdo, me estoy pasando, pero ya termino, de verdad. Yo recuerdo en un año en que la ciudad de Bari, que está en el tacón de la bota italiana, pues allí, que tiene 20.000 habitantes, cuando había la dictadura de Josca albanesa, llegaron 20.000 albaneses. O sea, en una ciudad de 20.000 habitantes que te vengan 20.000 albaneses es un poco duro. Yo comprendo que el mérito de la señora Merkel, hay que quitarse el sombrero con ella, del 1,5 millones que existe, ha sido perfectamente asumible, ha cumplimentado los trabajos que son necesarios para la economía alemana, ha establecido un entendimiento que es muy positivo, pero sin embargo todo eso ya tiene unos ciertos límites. España, a su vez, España no ha cumplido, a ver si empieza con los socialistas a cumplir el cupo que le cabe. El regla es de cupos dentro de la Unión Europea, de cupos dentro de la Unión Europea, y el establecer naturalmente una distinción entre el refugiado económico, que es por razones meramente económicas que hay que respetar, pero algo mucho más urgente, que es el refugiado político, el que está perseguido, es decir, la ley del asilo. Tenemos que establecer la posibilidad de que el asilo es lo primero. Y lo segundo, a mí no me gusta el acuerdo, es el menos malo que se podía prever, el de que aquellos países que primeramente llega el exiliado, llegue el refugiado, sea el que pueda decidir definitivamente si existe asilo o no existe asilo, y por tanto después se cuela y llega a Alemania, que Alemania devuelva a España, a Malta o a Italia. Italia se va a negar a ello, ahí no tengo la ruptura. Yo creo que ese sistema no es excesivamente malo, y el sistema con Turquía no ha producido demasiados efectos malos, porque Turquía, que está yendo también hacia el autoritarismo, es lo peligroso, pero como tenía antes el desideratum de incorporarse a Europa, pues facilitó, y verdaderamente la inmigración bajó desde 1,5 millones, que era en 2015, a 40 y tantos mil. Para asustar, hay que subir el número de inmigración, hay que establecer un sistema en el que existan plataformas. Yo no creo, se ha fallado Turquía, desde luego Libia en absoluto, para nada. Quizá Marruecos, quizá Argel, ya veríamos, para provisionalmente puedan espaciarse y puedan darse un cierto tiempo y una cierta gradación a la entrada de inmigrantes en Europa, que, repito, son imprescindibles para la economía europea. Son imprescindibles, pero al mismo tiempo son y serán siempre hermanos y hermanas. Gracias. Bueno, pues venga. Ahora, como ya estamos habituados, pues podemos plantear algún tema o alguna pregunta a Carlos, que ha hecho una exposición fantástica. Sí, aquí hay una. Empezamos aquí, luego vosotros. Me llamo Ángela. Bueno, muchas gracias, como siempre, y desde luego nos ha abierto no sé cuántas miles de ventanas para poder
política y en Europa que ya es ganas de perder el tiempo, pero bueno. Yo sí creo, usted ha dicho que no cree que pueda haber otro segundo referéndum en Gran Bretaña. ¿Otro? Un poco más alto. Perdón, otro segundo referéndum en Gran Bretaña. Pero yo esperaría, me gustaría, porque es que me parece que Gran Bretaña, con todo lo que son, con todas las siempre problemas que nos han puesto a todos los demás europeos, sobre todo a los del sur, no esté aquí. Es que creo que es una barbaridad, es romper Europa de una manera terrible. Y luego, otra cosa que me preocupa en este momento mucho son estos países que son europeos, pero que todavía están con Carlomagno, ¿no? Hungría, Polonia entonces lo que usted ha dicho de esa parte de Alemania, que es absoluto, lo ha sido toda la vida, porque esa parte de Alemania toda la vida ha sido donde nació el nazismo, vamos, y eso creo que cómo se podría acercar a esas personas que están dentro de la Unión Europea y que tienen unas ideas absolutamente contrarias a la generalidad del resto de los europeos. Muchas gracias. Sí. Pues mire, sí, me parece muy difícil lo del Brexit, porque verdaderamente no parece que esté regulado. Hay un fundamento jurídico, que es un sistema representativo y por tanto el Parlamento británico tiene una palabra. Pero sin embargo, el Parlamento británico, que podía demandar al votar contrariamente a la salida y por tanto demandar un segundo referéndum, me parece que no está por la labor. Es mal asunto, pero el fundamento jurídico lo podría tener. El sistema jurídico británico siempre está repleto de tradiciones, no tiene figuras clásicas abiertas como son las nuestras continentales, pero es algo que sí cabría una posibilidad, porque la verdad es que existe una mayoría de gente que opina que se equivocó o que no se enteró. Y ha existido algo, a la hora de la iniciativa, la propuesta han sido 400 y pico mil firmas, las cuales han exigido que el Parlamento decida, no el público en el referéndum que se celebró. Hoy por hoy parece mal asunto, no parece que sea una May, a pesar de la inestabilidad de su gobierno, ni parece lamentablemente que los compañeros laboristas estén por el segundo referéndum, pues sería muy positivo. Pero lo que sí yo creo que sí se puede conseguir es, y decía muy bien, que es una catástrofe no solamente para ellos, sino también para Europa, pero que se puede hacer es la marcha atrás para ir poco a poco marcha adelante. Entonces la única manera es establecer un régimen para Gran Bretaña análogo al de Noruega, análogo al de Liechtenstein, análogo a los que se llama el espacio económico europeo, en el cual tengamos la libertad de prestación y de circulación de servicios, de personas, de bienes, etcétera. De personas es lo malo, de ellos es también por miedo a la inmigración, pero si se tienen unas reglas comunes de inmigración para el Reino Unido, sí podría meterse en ese espacio económico europeo, en el cual digo ya existen algunos países y el cual puede dar lugar al reingreso. Será el caso de Groenlandia, muy curioso, porque forma parte de Dinamarca y sin embargo siguieron un referéndum, siempre con el malévolo referéndum, pero sin embargo Groenlandia salió, pero sin embargo Groenlandia que pertenece a Dinamarca, sin embargo no pertenece a la Unión Europea. La vida presenta situaciones inéditas, situaciones muy delicadas, pero al mismo tiempo muy detalladas, que pueden dar lugar a avances positivos, lentos pero positivos. Yo creo que entrando en el espacio europeo se darán cuenta de que ese es su futuro y que su futuro está también en el mismo problema que tiene Alemania, el problema que vamos a tener nosotros pronto, que es el de la falta de brazos y por otra necesidad de inmigración, venga de donde venga. Y luego el tema de esos países que están en una situación verdaderamente, no me gusta utilizar la expresión populismo, porque yo creo que hay que estar con el pueblo, y por tanto todo lo que sea denigrar al pueblo me parece que inclusive el calificativo no es acertado. Yo le llamo demagogia, simplemente demagogia, o sea, coger lo malo del pueblo, el cual puede colocarse lo que llamó Bauman retrotropía, somos nosotros, o tribalismo, que está en forma de llamarlo. El tribalismo está en Alemania también, pero existen situaciones inéditas que la gente no conoce mucho y sin embargo pues son positivas. Existe una zona en Alemania que pertenece a la Unión Soviética, Kaliningrado, donde nació nada menos que Kant. Era
ver. Y sin embargo, pues, yo no sé, se basan en los aviones, allí tienen su legislación, etc. Existe, países mucho más atrasados, pero verdaderamente también ha sido positivo, una especie de muñeca rusa en Armenia, en la cual, dentro de Azerbaiyán, existe una zona armenia, el Nagorno-Karabaj, el cual a su vez se rige por los azerbaiyanos. Bueno, pues estas son posibilidades. O sea, yo no deniego la posibilidad de que dentro de Alemania exista alguien que esté más cerca, lo llamamos Sudetes, por ejemplo, pues, que tenga su singularidad. Y a mí, si hay un catalán que dice que yo soy de la lengua de Oz, y por tanto yo soy como un provenzal, bueno, pues tiene mucho derecho. Pero sin embargo, en cuanto a la regulación económica y la regulación jurídica de lo que es España en la Constitución, está dentro de ello. Que después tengas analogías, encuentros, etcétera, con los de Oz, con los de la Provenza, me parece muy bien. Creo que hay que darle variedad y hay que dar posibilidades al encuentro humano. ¿Verás? Sí, ya. Bueno, soy José María, en principio felicitarle por su exposición detallada. Yo, hablando del europeísmo, pues, que también lo ha analizado usted desde los inicios, soy bastante pesimista y permítame, en el momento actual. ¿Por qué? Porque Europa hoy en día, de los 27 hay países euroescépticos, gobernados por euroescépticos me refiero, hay países por nacionalistas identitarios, populistas, aunque no le gusta a usted la expresión, pero populistas en el peor sentido, no el que hay aquí, sino otro tipo de sentido, ¿no? E incluso xenófobos y muy individualistas en general. Entonces, la solidaridad que debe haber entre los 27 para corregir un poco estas disfunciones y las de tipo económico las analiza usted someramente y muy bien, ¿no? Cómo acumulan el PIB una serie de personas, que es el 40% del PIB de la Unión Europea en los distintos países, incluso algunos más como en España, y yo por eso me parece, creo que sin una distribución más equitativa de la renta, de la riqueza, tratar de paliar en lo posible la pobreza que existe en muchos países de Europa, muy mal vamos a llegar ahí. Parezco yo muy negativo, porque yo es que no lo soy. Y después lo que entiendo algo en el tema de inmigración, pues hombre, yo me he llevado ya para concluir mi exposición, me he llevado las manos a la cabeza ante la convención que ha habido ahora en Bruselas el último fin de semana, que realmente no se han tomado ninguna propuesta. Es que es lamentable desde mi punto de vista. La única propuesta es más dinero para Turquía, para que pare la inmigración procedente de Libia y de otros países de la inmigración económica, también de otros países que pasaban por allí, y un poco más dinero, si cabe, para el fondo ese fiduciario para África, para determinar las causas por las que se produce la emigración. Creo que ya estaba fijado en 500 millones de euros, pero en el 2018, y la Unión Europea lo va a aportar ahora. Y respecto a lo que allí se ha tratado, si me lo permite, y con esto ya termina, lo único que se ha hecho allí por todos los participantes es blindar aún más las fronteras, o propuestas para blindar más, si cabe, las fronteras de lo que están ahora. Han optado por apuntalar lo que se llama la fortaleza europea, Europa fortaleza, ¿no? Dice que habrá campos de retención, tanto internos como externos, es decir, tanto en algunos países que pudieran ser de África o pudieran ser, yo que sé, de cualquier otro país, como en el caso de Turquía, como el tema de los campos de retención o campos de refugiados, centros de refugiados, llámalo como quiera, internos. Pero claro, al llegar aquí, nadie quiere asumir esa responsabilidad. Es decir, esos centros de retención, como sabe todo el mundo, pues es para el momento que llegan los refugiados, para determinar si son acreedores al asilo o no, o son inmigrantes económicos, o, en fin, hacer una selección, por llamarlo de alguna manera, de lo que viene de fuera, debido al problema que existe en Europa y las posturas de todos estos países pseudo-xenófobos que están apareciendo en Europa, los gobernantes de esta naturaleza, ¿no? Nadie se compromete a albergar este tipo de centros, o sea que no se ha hecho absolutamente nada en esta convención. Ha durado 2 días, son convenciones rápidas, son convenciones, yo las llamo para salir del paso ante los problemas que están sucediendo, sobre todo políticos, el caso de la señora Merkel en Alemania, que
el partido de Baviera pues se opone frontalmente a la política que se ha adoptado, que es muy razonable, aunque se haya acogido 1,5 millones de refugiados en el 2015 y 2016, ¿no? Que ya es importante, pero claro, Alemania mismo, la señora Merkel, a instancias de la coalición que tiene y sobre todo de los que están más a la derecha tradicional, ¿no? Pues tiene que salir al paso, porque si no le van a plantear una moción de confianza o una moción del tipo que sea, no tardando mucho, y se va a tener que... Esta tarde hoy, está por bien, pues por eso, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Y me estoy extendiendo demasiado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que para salir del paso, pues dice, bueno, el refugiado que ha entrado, por ejemplo, por Grecia, por España, por cualquier sitio, ¿no? Por cualquier país, venga de donde venga del Mediterráneo Oriental o venga por Turquía, ¿no? Pues eso no tiene por qué llegar a Alemania, hay que devolverlos al país, y además está en los tratados europeos, que el asilo se tiene que conceder, donde se produce la petición, hay el que tiene que resolver, no se puede ir a otro país mientras no se resuelve esa petición, ¿no? Entonces yo también soy pesimista con esta reunión, ojalá fuera optimista, algo tendrá bueno. Y lo único que se ha adoptado es, pues eso, pagar 500 millones más, lo que decía antes, al Fondo Fiduciario para África, y los 3.000 millones de euros destinados a Turquía para proyectos de atención a los refugiados sirios en el periodo 2018-2019, estos 2 años. Y no se ha hecho más allí, que yo sepa. Más que los refugiados que vayan a Alemania u otro país de la Unión Europea, si han entrado por otro país, allí tienen que resolver el asunto. Perdone, pues vamos a intentar concretar más los temas, que si no hay más gente que vale, pues está muy bien. Lo que decir que vamos a intentar dar más pasos. Vamos a Pues no, si es que lo que ocurre es que, como dice usted, los que han entrado por una frontera, si se devuelve esa frontera, van a ser todos, porque a Alemania no se llega más que en avión. Claro, evidentemente, si se llega como todos estos, que tienen una patera o fuercitos, y que luego se arregla como pueden, entren en sus autobuses mandando, pues naturalmente van a ser devueltos al país de origen. Pero la cosa es un poco más técnica. Se refiere el sistema, mal sistema, el poco que se ha hecho ayer, de que aquellos que han examinado sean responsables con su examen. O sea que si España ha establecido una clasificación entre refugiado económico y asilado, que es más grave, que se mantenga en ello y que lo recupere, pero a su vez subvencionado. Esto es lo que es de absoluta necesidad, que exista un fondo común para la inmigración, y ese fondo común no se está aplicando. Ni los 500 ni los 3.000. Los 3.000 van exclusivamente para Turquía. A mí no me gusta, pero sin embargo hay que reconocer que del año 2016 acá ha disminuido en un 80% la inmigración que venía de Siria, etc. Claro, es que es terrible, porque resulta que los países más ricos son los que no nos aguantan. Porque sí, hablamos mucho del millón en Alemania, pero es que Alemania necesitaba muchos ratos y además es un gran país. Pero, ¿y el Líbano? Sabemos que en el Líbano existen tantos sirios como libaneses en este momento. Jordania. 650.000 a favor. Es algo que Europa no tiene otra solución, para mí mala solución, pero la menos mala solución es los cupos. Los cupos y los fondos repartiendo a aquellos que más recojan. Simplemente es eso. De aquí y luego aquí. Vamos. Dos preguntas muy concretas. ¿Qué piensa de Soros y qué papel juega en la Perdón, de Soros. De Soros. ¿Qué piensa de Soros y qué papel juega en la Unión Europea? Bueno, yo que acostumbro leer todo, para eso está más la informática, para eso están los diarios. Esta mañana, yo leo hasta la ABC, pues esta mañana he leído un artículo del señor Juan Manuel de Prada, protegiéndose bajo un catolicismo exacerbado, que yo creo que por su parte es fanatismo, dice que en este momento las decadentes democracias socialdemócratas como España están solucionadas por Soros. Es una locura, ¿cómo van casados? Él ha dicho que Soros está fomentando una plutocracia que se quiere cargar todo lo que sean los sustentos de la vida humana, haciendo que la eutanasia sea crimen, haciendo que
aborto sea impuesto, que sea obligatorio, terminando con la raza humana. Bueno, dice una barbaridad tremenda el señor Juan Manuel de Clara. Yo no tengo ninguna pesquisa ni por tanto ningún indicio, pero él tampoco da ninguna prueba de que Soros dice que se ha entrevistado en secreto con Pedro Sánchez. No lo sé, no lo ha sacado. Pero por otra parte, el hecho de que Soros, que realmente era un especulador, que se va a poner así, se enriqueció enormemente haciendo una ficticia caída de la libra. Eso es cierto. Pero que después lo ha dedicado a defender una mayor justicia en el mundo, por lo menos en sus palabras. No sé lo que hará internamente, pero sus palabras son yo no. Y tampoco le he visto pronunciarse ni sobre el aborto ni sobre la eutanasia. O sea que tenemos que tener un poco de cuidado en adjudicar a ciertas personas unas actividades que no están demostradas. A ver, mi nombre es Pedro Vicente y yo fui vicepresidente y fundador de una de las mayores asociaciones de ayuda a la inmigración de Castilla-La Mancha en el año 2003. Entonces, yo conozco la calle. O sea, aparte de conocer más o menos pues, todos los días lo que es la realidad de la calle, ¿no? En el tema. Yo sé que cuando sale una patera, normalmente los servicios secretos la tienen controlada, sobre todo cuando viene en el ecositio de África, ¿no? Tienen todo controlado y si, bueno, pues el güey que se muere les da igual. Porque con el tema del fundamentalismo, del terrorismo, pues lo tienen todo bastante controlado. El problema que yo veo en el tema, por ejemplo, no sé si este gobierno quitará los CIES, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que es un tema preocupante. No lo sé si el tema de la regularización, lo que yo quería comentar, es que es un tema muy complicado, porque el tema de la regularización, es decir, si todo el que pisa España tiene derecho a papeles, sí, porque en la mayoría de personas que entran a España, lo que no quieren es quedarse en España, la gente de África, lo que quieren ir es a Francia o a Alemania, ¿no? A trabajar, porque los sueldos son bastante más altos y además, pues por el idioma, si vienen de Senegal, por el francés o por otros sitios. Entonces, lo que yo quería comentar un poco es cómo vamos a gestionar un poco todo, porque sobre todo hay un problema grave de la gente que ya está sin papeles aquí en España, que lleva años. Entonces, yo no sé si el nuevo gobierno pues, va a hacer alguna regularización, va a hacer algo para poder conceder papeles a las personas, para quitar los CIES, sobre todo de las personas que ya están aquí, porque sí es cierto que de África entra una mínima parte. O sea, yo conozco gente de Sudamérica que está entrando más fácil por Italia y luego desde Italia se vienen a España o por Francia que para obtener un permiso de España para las vacaciones. O sea, tiene más fácil por Italia. Entonces, ahora mismo estamos teniendo un problema grave, es decir, la gente que actualmente ya vive aquí, ¿cómo se le va a hacer o qué piensa que podríamos hacer si regularizar el tema de la gente que realmente ya habita? Y luego, pues regularizar un poco las cosas, porque también hay una cosa, rápidamente le digo, que yo le dije un día, del cartel de bienvenido a refugiados del Ayuntamiento de Madrid, welcome refugiados, que soy una diputada de Podemos, había que quitarlo, porque estamos haciendo dos tipos de refugiados, el de primera y el de segunda. Estamos haciendo uno subvencionado y otro que viene de Cuba, de Venezuela, que viene de otros países o de África, que es un refugiado político o refugiado económico, lo que podamos decir, refugiado político. Entonces, yo pienso que también se está haciendo dos tipos de refugiados. No se hace nada más que hablar del refugiado de la guerra, del refugiado que eso, también hay mucha mafia en las ONGs, también hay mucha mafia. ¿Sí? ¿Usted cree? Yo sí. Y yo he visto en Haití con Cruz Roja que les han pillado mafia y cosas, entonces hay una falta de confianza, porque solamente estamos hablando de la guerra, estamos hablando de ahí muchos países. Pues eso hay que sacar la luz. Contesta, Carlos. No, hay que sacar la luz, efectivamente. Yo, tan claro como lo dice usted, no lo digo nunca, de que se dé el fenómeno mafioso dentro de las ONGs. Yo colaboro con UNICEF y he colaborado con ANUC, la sección española, no recuerdo cómo se llama, y la verdad es que no hace una labor. Médicos Sin Fronteras, extraordinario. Ingenieros Sin Fronteras, extraordinario, realmente. Que algunas puedan tener el mantenimiento de vida diciendo que esto es el rolón y porque así yo mantengo la ONG, etc. Es posible, pero que realmente lo que no hemos conseguido, hemos visto los niños hoy en día que se han sacado los niños en la playa. De Seymar resulta que no es uno solo, son muchos grupos.
Las CIES yo entiendo que son imprescindibles siempre que estén en buenas condiciones, y si el señor Urdangarín resulta que está en una comodidad absoluta y que tiene no sé cuántas personas a su disposición y tiene no sé cuántos metros cuadrados, porque se ha considerado que quiere estar en una cárcel, que yo creo que para mí sería terrible la soledad, pero en fin, en solitario y tal, pues le han dado todo eso, pues que entonces también tengo las mismas condiciones las CIES. Lo que a mí me parece repugnante, indignante y a prohibir son las concertinas. O sea, que la gente, igual que el muro en Estados Unidos, y la concertina, que todavía creo que los han establecido optarlas, es algo que hay que disfrutar, porque eso no puede que la gente quede malherida por eso que hay que pasar. Después, estando dentro, yo entiendo que las cosas se van regularizando o regulando según los retos inmediatos. Si hay hoy en día mucho más de tipo económico que de tipo político, porque los políticos, digo, lamentablemente hoy en día están en el Líbano y están en Jordania, porque ya no han venido, porque los 300.000 y pico que habían salido, o 1 millón por otra parte de Siria, parece que están volviendo, etc. Pues entonces eso que se autorregule, pero que el refugiado económico va a ser constante, porque esos países no tienen medios, que sea necesario algo que también se abandona mucho. La ayuda al desarrollo por la Unión Europea es un 0,7%. Es una vergüenza, claro, que mucho peor está Estados Unidos, mucho menos todavía. Y España no ha cumplido nunca, a ver si empieza a cumplir ahora. Pero ese 0,7% se puede convertir en un 15% y no ocurre nada. En 1,5% no ocurre nada. Que exista una ayuda en origen. Y que por otra parte, el refugiado que, repito, va a ser ese brazo que es necesario en Europa, en una Europa en la cual el año pasado han nacido, en España en concreto, han nacido menos gente de los que hemos muerto, los que han muerto, es algo que verdaderamente justifica que tiene que venir mano de obra joven a trabajar dentro de ese régimen de la digitalización, etcétera, que también la mano de obra a su vez tiene que especializarse. Bueno, pues dentro de todo eso hay que regular, y la regulación está un cupo para España, lo que ha dicho Angela Merkel, que cuenta con España y con Grecia. Bueno, pues España y Grecia todavía en este momento, para aquellos que tienen carácter declaradamente de refugiado económico, no asilado, permite que habiendo pisado por primera vez en Algeciras, etcétera, vuelvan a España, y España a su vez se ve subvencionada, yo no lo veo demasiado mal, porque es una manera de resolver de momento algo que tiene que hacerse gradualmente y que es muy difícil, desde luego. Los que están aquí. Yo le preguntaba por los que ya están aquí, Los que están aquí ya. Claro, o sea, no los que han pisado, no nos referimos se han ido a los de África. Aquí hay mucha gente de Latinoamérica, de Europa. Cupos. Francia tiene tantos habitantes y tiene tanto PIB, pues debe admitir tantos. Hay que hacerlo claro. ¿Y qué hacemos con los demás? Lo que no puede admitirse es que haya un país como tal que dice yo no admito ni uno ahora. Eso es lo que no puede, saben ustedes. España no tiene un problema. Y la vergüenza repugnante. Tiene un problema de cupo España. Lo que pasa es que no hay políticas para integrar a la gente. Lo hemos vivido hace poco aquí en Madrid. En Madrid hemos vivido hace unos meses un problema con los manteros y los disturbios que hubo en la Pero poca gente, eran pocos. Eran pocos, pero esos señores iban aquí no sé cuántos años en una actuación no regular. No voy a hablar de irregular, no regular. No regular. ¿Por qué? Porque no se ha querido o no ha habido una voluntad para que esas personas se integren verdaderamente, porque yo coincido con Carlos, España y Europa tiene un problema muy serio demográfico, y el problema demográfico de Europa se resolverá con políticas activas familiares para incentivar la natalidad, pero se resolverá también con gente que venga de fuera. Lo que no podemos es pretender que la gente que venga de fuera la tengamos solo para determinadas cosas. Quiero recordaros, nosotros hicimos un estudio en el sindicato, en los años en los que España iba como un cohete en la economía, y en la que había determinadas profesiones en España que los españoles no queríamos trabajar en ellas, y que al final decidíamos que eso lo tenían que cubrir los inmigrantes. Entonces hay que ser honestos en la vida y saber que al final no estamos hablando, a mí no me gusta utilizar el término inmigrante, porque ya es peyorativo en sí mismo, es una persona como nosotros que no tiene posibilidades de vivir adecuadamente en su lugar de origen. No creo que nadie quiera marchar de su lugar de origen así alegremente, ¿vale? Y que se está buscando un futuro.
Y nosotros creo que tenemos una responsabilidad como Unión Europea para, primero, como muy bien ha dicho Carlos, incrementar nuestras inversiones en desarrollo para que en esos países puedan tener una oportunidad y que el salir de su país no sea una obligación, sino un derecho. El que quiera salir, que pueda salir porque quiera ir a otra alternativa, pero que no esté obligado, y eso lo tiene que hacer Europa. Y si no somos capaces de hacer eso, pues tendremos el problema de las pateras y tendremos 55.000 paradas. Porque como bien has dicho, en Europa entran muchísimas más personas de otros países de forma legal que ilegal. Pero a esa gente no la consideramos de tercera, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto porque si no, probablemente nos equivocaremos en el diagnóstico. Y seguimos, venga, rápido. Yo lo que quería comentar era, por un lado, viene gente de fuera, aquí somos un país que tenemos paro, mucho, con gente que no tiene perspectivas. Como un poco más, repite, que no me... Sí, quiero decir que en España la inmigración es una realidad, pero por otro lado también tenemos un paro muy alto, unas tasas muy altas, sin visos de que se vaya a resolver. A mí eso me parece que en cierto sentido no es totalmente compatible. El paro, eso Antonio Miguel lo explicaría muy bien y también Félix, los sindicatos. El paro es muy dudoso, ¿eh? El paro se da en unos sectores, no en otros, en los cuales hace falta gente que trabaje. O sea, el paro hoy en día tampoco es genérico ni total. Lo que necesitamos es un buen sistema de ingreso mínimo vital, que es algo que venía en el programa del Partido Socialista, estuvo redactado por Carlos José Díez y que no sé si se mantiene hoy en día, pero yo creo que es necesario. Porque la gente a veces necesita ese mínimo vital para esperar y encontrar algo que sea el trabajo para el que está capacitado y al que tiene verdadera vocación. Por tanto, lo del paro hoy en día en España ha disminuido progresivamente y es muy dudoso. Pero que entendamos que porque vayamos en un procedimiento en el cual se va sustituyendo el brazo humano, el brazo físico humano, no impide que haya otras muchas actividades que las van a hacer la gente que viene de fuera por razones económicas, puramente económicas. La situación de Europa es, repito lo que ha dicho Félix y lo que ha dicho Antonio Miguel, yo lo corroboro, tenemos un problema demográfico gravísimo. Un problema de que la gente no nace. La media de nacimientos por mujer hoy en día es de 1,3, me parece, ¿no? Es una barbaridad. Llevamos un camino de que la España vacía sea la Europa vacía. Estamos en Europa vacía. Y hay que conseguir que la gente que viene de fuera lo viene. La cual establecerá relaciones, establecerá vínculos humanos, los cuales nos traerá, repito, es una visión teórica lejana, pero es un mestizaje mundial, es el futuro. Yo coincido en lo que has dicho, es decir, no podemos, el discurso es muy fácil y el discurso que habíamos dicho antes apelado también es fácil, es decir, claro, a una persona de la calle que tiene a su hijo o a su marido un paro, pues se enfada porque dice, me vienen a quitar el trabajo, pero es que eso no es verdad, es que hay que hacer pedagogía también con la gente porque si no nos equivocamos. Hoy que tenemos 3 millones y pico de parados en este país, desempleados, el problema no es los 3 millones y pico de desempleados, sino es esa categoría de trabajadores que no tienen un salario adecuado, que son pobres, que han tenido trabajo, son pobres. Segundo, cuando España iba muy bien, España tenía casi 2 millones de personas apuntadas en el desempleo, porque tenemos un problema estructural de nuestra economía, que Antonio lo sabe muy bien, que es un problema de nuestro sistema de producción, que está obsoleto, y hoy, os lo puedo decir, de hace un mes, ¿vale? En una empresa española han tenido que traer a una serie de técnicos de países de Europa porque aquí no los tenemos. Que ese es nuestro problema como sociedad, que no somos capaces de reciclar y de preparar a la gente para las nuevas. Y no te estoy hablando de ningún trabajo muy bien remunerados, ¿vale? Y ese es un problema de nuestro sistema productivo. Ahora, eso no nos puede nublar la vista, porque si no, entonces caemos en el populismo ese de que no, me vienen a quitar el trabajo, me vienen a utilizar la sanidad pública, no sé. Es decir, cuidado con esto, porque eso es peligrosísimo. A ver, ¿alguien más? Yo iba a comentar una cosa rápidamente. Por ejemplo, en Italia, el ministro del Interior,
parece ser que es el de los más valorados, ¿no? En la encuesta. O sea, el problema que estamos teniendo no es... Bueno, pero de lo que estamos hablando es un problema social. Realmente, porque si lo valoran al señor este racista, lo están valorando la sociedad como uno de los más valorados, ahí hay más problemas. Es un problema grave. Yo lo decía el otro día, en esta jornada, probablemente estemos obnubilados por determinadas cuestiones. Probablemente tengamos, aquí hay alguna gente joven, tengamos las mejores generaciones formadas, ¿vale? Pero no sé si tenemos la sociedad mejor educada, porque hemos abandonado la formación de la gente en esos valores de humanismo, de tal. Recordar cuando puso José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la asignatura de educación para la ciudadanía, que era casi como decir estos que quieren dogmatizar a la gente, ¿vale? Y hoy en día yo creo que hace falta educar a la gente en valores, en los valores propios nuestros, pero en los valores de Europa. Yo hablaba de una cultura europea porque creo que hay que tener una cultura europea, porque si no acabaremos pareciéndonos a esos países que criticamos a veces, pero que bueno, pues que no somos capaces de dar la vuelta a la tortilla. Venga, última pregunta, ya termina Carlos y Antonio. Dos preguntas y un homenaje. Soy Pedro, soy secretario de la Fundación Social. Así que yo en Bruselas tuve dos profesores que me enseñaron por qué se concentra el dinero. ¿Por qué se concentra? El dinero. Y por qué los poderes fácticos. De dos maneras bastante fáciles. El primero me dijo que el dinero tiene un valor si está concentrado. La falsedad del capitalismo es hacer creer a la gente que todo el mundo puede ser rico. Mientras que el capital lo que busca es que se concentre. Porque más concentrado, más valor tiene el dinero. Y ahí entramos en Karl Marx. Cuando las multinacionales no quieren competir y se comen entre ellas. Concentrando el poder, el dinero tiene poder. Eso es uno. El homenaje es para una europeísta feminista, de centro derecha, yo diría, que ayer mismo han trasladado sus restos y los restos de su marido al Panteón Nacional, que es Simone Veil, que siendo ministra en los años 70, pues hizo que sea legal la píldora anticonceptiva en Francia. Ahora parece que eso es, en los años 70 era un crimen. Era un crimen. Pero no solamente dijo, vamos a hacer la píldora, sino que ya que estamos, dijo, y el aborto. Y el aborto. También fue la que legalizó el aborto en Francia. Y también en 1979 fue la primera mujer a ser presidenta del Parlamento Europeo, en el 79. Y bueno, aquí, y siendo judía, se salvó de la Shoah con 16 años. Conclusión. Y siendo de centro derecha, porque era de Giscard d'Estaing. Era de los... UDF, de Giscard d'Estaing. De los UDF, de Giscard d'Estaing. Y ministro es... Que por cierto, la derecha francesa se echó por ella. Con los mismos... El mismo discurso que se oye ahora, que se oye en España, que era el crimen, que era matar a seres vivos. 1974, 75, estoy hablando no de hace mucho tiempo, que la Constitución tiene 40 años, más o menos. Y segundo, por cierto, los maestros, y eso es una esa, los cogía bastante, cogía la pensión, pero fueron maestros también de alguien que usted hablaba, mejor dicho, de su hija, de Antoinette Spaak. ¿Quién? De Antoinette Spaak, de la hija. La hija fue muy imputada. Pues fueron maestros también de ella. Porque, bueno, unos cuantos años antes que yo, pero bueno. Y la tercera parte fue de los poderes fácticos. Y eso fue, me acordaré siempre toda mi vida, éramos 12 más o menos. En una clase nos metieron una foto de Mussolini en una pantalla de estos con proyector. Y la pregunta fue simple, nos dijo, ¿quién realmente manda todo lo que hay? Entonces uno dijo Mussolini, el otro dijo Chan, el otro dijo no sé qué. Y cada vez que pasa, digamos un nombre, se reía más.
A ver, la sonrisa se hacía más grande. Y él decía, no, 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 no. Y cuando todos pasaron, todos los que había la foto, que era la foto célebre del Duce en Venecia, en el célebre balcón de Venecia, cuando todos pasaron, y cuando ya no había nadie, nos dijo, ¿queréis saber realmente quién es el que manda ahí? Y nos dice, sí. Y dice, mira bien la foto. ¿Veis las sombras que hay de ahí detrás? Dice, sí. Y había exactamente unas sombras. Y me dijo, esos mandan. Los que realmente mandan no son los que salen en la foto. No les gustan las fotos. Pero realmente mandan. Ni huelen, ni sienten, ni se ven. Pero existen. Y son lo Agnelli, lo eso, el otro, el ese, que lo de Zara, ¿quién conocía al señor Gallego de Zara? Si yo pongo 40 fotos de él aquí, ¿cuántos de aquí nosotros le ponen a decir, este es? Muy pocos. Muy pocos. No les gusta la publicidad. La prueba es que cuando se reúnen en Suiza, hay más policías en Davos que habitantes. Bueno, y sale uno con un móvil como mi compañero aquí y casi le matan. Es decir, fotos ninguna. Bueno, compañero, yo estoy con el emprendedor. El emprendedor es la persona que monta una industria, que monta una actividad económica, la cual no sea abstracta, que la actividad financiera tiene mucho de abstracto, pero sin embargo la que, como Zara, etcétera, fabrican cosas, dan trabajo y favorecen el consumo, siempre que nos quedamos en el consumismo, yo creo que ha sido el gran elemento de ese salto económico que se ha producido en el siglo XX verdaderamente revolucionario. Y por tanto, la empresa lo que tiene que hacer es efectivamente dar la cara. Para dar la cara lo que tiene que tener es una democracia interna, que es algo que nos hemos referido tanto Félix como yo, en una democracia interna en la cual, naturalmente, los asalariados que además son más interesados en la permanencia de la empresa tengan su voto y tengan su posibilidad. Los técnicos también. Y que a su vez los accionistas, lo cual está muy sacrificado dentro de las sociedades anónimas, la verdad es que mandan 4 CEOs, 4 ejecutivos, que los accionistas también tengan su peso. Todo ello siempre que se trate de una actividad creativa y para el bien de la gente, a mí me parece positivo. Ha sido el gran salto que efectivamente es impresionante de que con China y con la India que han aceptado, a pesar de sus sistemas, India no tanto, pero sí China, autoritarios, sin embargo, han dado luego a la economía de mercado que ha dado el gran salto de la economía mundial de estos años. La financiera tiene sus dudas y por tanto la financiera tiene que ser más regulada y por tanto, por lo menos, que exista una tasa sobre ella. En todo lo demás, pues lo que tú dices, que están ocultos, pero la gente tiene esa especie de discreción, a mí no me gusta, pero también eso forma parte del respeto a los derechos humanos individuales. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Félix para que clausure la conferencia, 3 minutos de intervención para agradecer a Carlos Bru su disertación. Hemos acabado con Simón Jacob, porque no era Simón Weil, era Simón Jacob. Weil es el apellido de su marido. Es hija de Jacob, el arquitecto. Murió en Auschwitz toda su familia, menos ella y su hermana pequeña. Bueno, murió en Auschwitz la mitad de su familia. La otra mitad de su familia murieron asesinados en Lituania. Evidentemente la judía. Y fue presidenta del Parlamento Europeo, que eso no lo hemos dicho, pero fue presidenta del Parlamento Europeo, no solamente ministra de Sanidad. En el 79. Y no solo ministra de Sanidad con Valéry Giscard d'Estaing. Me quedo con muchas cosas que ha contado Carlos Bru. Hay una que os va a sorprender, que voy a resumirla, que es que ha citado a Jean Jaurès, que, bueno, Jean Jaurès, aparte de una estación en París, ¿por qué es una estación en París? Es una estación en Metro de Lyon. Es verdad. ¿Por qué? Pues porque los políticos franceses pensaron que había que homenajear a aquel que advirtió de la tragedia que podía suponer la Primera Guerra Mundial. Yo siempre refuté a Jean Jaurès, siempre. Nunca me gustó, entonces, pero lo estoy recuperando, sobre todo a raíz de tu intervención. No me gustaba porque, bueno, fundó Le Humanité en 1904 o 1905 y fue uno de los fundadores de la Sociedad Francesa de la Internacional Europea, de la SFIO.
que es la madre del PS, que funda es el fundador de las FIO, uno de los fundadores de las FIO en 1905. Hizo un discurso en Lyon que le costó la vida. Hizo un discurso en Lyon en 1914 propugnando la paz en Europa y en el mundo. La paz. Propugnó el desarme y facilitó que los socialistas tuviéramos conciencia pacifista, pero también facilitó que los alemanes pasaran como si fueran una salvación por encima de Francia. Cuidado. Pero ese discurso le costó la vida, porque Jaurès, después del discurso, los jóvenes fascistas, bueno, no eran fascistas, jóvenes nacionalistas franceses, le pegaron no recuerdo cómo se llamaba, un tío que me acuerdo de dónde fue, porque ahí en un café, el Café de Croissant, enfrente de Estado de Humanité, que es el Café de Croissant, que está en la calle Montmartre, en París, le pegaron un tiro. El capullo que le pegó un tiro y lo asesinó, le liberaron los franceses en 1919 y huyó y se vino a España. En España vivía como Dios en Ibiza, el asesino de Jaurès. Y llegaron los anarquistas en 1937 y le pegaron 4 tiros, pero no porque le reconociera como asesino de Jaurès, porque le hubiesen aplaudido los anarquistas por haber asesinado a Jaurès, ¿me entendéis? Entonces, sino porque creía que era un espía, como era Guiri, y lo mataron. Perdonadme esta disertación, pero me ha llegado al alma que haya citado a Jean Jaurès, que a mí se me pareció un socialista discutible. Muy moderado, pero la lección de europeísmo, cogiendo de aquí y de allá, tal como has hecho, me ha parecido brillante y amena y sobre todo divertida. Nos quedamos siempre con ganas de más por tu parte. Te agradecemos mucho como Fundación Socialdemócrata. Le voy a dar la palabra a Félix para que se toque, para que nos capture y agradecerte un aplauso. Para terminar, muy breve, me quedo con un relato de la historia que es importante que se cuente. Yo creo que no solo habría que contarlo aquí, sino que habría que contarlo, como dije antes, en los colegios, en todos los sitios, que yo creo que estamos necesitados de que se cuenten las cosas. Luego, cada uno analizará, coincidirá o no coincidirá, eso ya es otra cuestión más relativa. Y 2 matices nada más. Uno, no puedo estar más de acuerdo con Carlos sobre el tema de lo que nosotros llamamos la cogestión, porque yo creo que esa es una batalla que en Europa todavía se podría ganar, pero que está en franca decadencia. Yo hace poco estaba en Alemania y están preocupadísimos. En Alemania, que siempre la ponemos como ejemplo de la productividad, como ejemplo de una economía potente que lleva desde que terminó la Segunda Guerra Mundial con el modelo de cogestión, están muy preocupados porque empiezan a perder terreno con la cogestión. Y eso les ha servido a las empresas alemanas para ganar productividad, competitividad, paz social, para hacer las cosas de verdad. Y yo tuve aquí a un presidente de esta fundación, secretario general de la Federación del Metal primero, luego del Metal de la Construcción de los Afines, que ya murió, mi querido Lito, que siempre me decía: nosotros tenemos que defender que las empresas sean productivas y ganen dinero, porque será como podremos negociar y buscar mejores salarios para la gente. Y eso tenemos que interiorizarlo todos, porque esa es una clave importante. Y la otra, que es una anécdota del sábado, para que sepamos que la historia también hay que tener cuidado y tiene sus vericuetos. El sábado, en un programa de La Sexta, vi sentado no sé si es el presidente o el director o lo que sea, de la Fundación Francisco Franco, ¿vale? Allí se dijeron auténticas barbaridades para intentar justificar la historia. Y la historia es la historia. Y la historia puede tener algunos matices, pero la historia no puede pasar del blanco al negro, porque la historia es una. Y por eso yo creo que es importante que gente como Carlos nos cuente su visión de la historia, su experiencia de la historia, porque esa es la que nos tiene que servir para avanzar y no para retroceder, ¿vale? Y lo digo como una advertencia de lo que estamos viendo ahora, con todos estos pensamientos en los cuales el que es diferente a nosotros es el enemigo, el que es de otro color pues no merece tener lo que tenemos nosotros. Con todo esto hay que tener mucho cuidado.
Y lo dije antes, creo que la clave está en la educación de las personas y de la gente. Por lo tanto, muchas gracias y buen verano a todos y a todas.